Capítulo 10. Jamás sabrás, querida Penélope, la suerte que has tenido de tener solo hermanas. Los chicos son mucho más divertidos. Eloise Bridgerton a Penelope Farrington, después de un paseo a caballo por Hyde Park, a medianoche con sus 3 hermanos mayores. Solo tienes 2 opciones, dijo Anthony, sentándose en la silla de Philip como si el despacho fuera suyo. O te casas con él en 1 semana, o te casas con él en 2 semanas. Eloise abrió la boca, horrorizada. ¡Anthony! ¿Esperabas que te sugiriera otra alternativa?, preguntó su hermano suavemente. Supongo que podríamos alargarlo hasta dentro de 3 semanas, si la razón fuera suficientemente convincente. Odiaba que su hermano hablara así, como si fuera razonable y sabio, y ella no fuera más que una niña caprichosa. Le gustaba mucho más cuando despotricaba. Entonces al menos Eloise podía hacer ver que estaba loco y que ella solo era una pobre víctima inocente. No veo por qué ibas a ponerte, continuó él. ¿No viniste aquí con la intención de casarte con él? No, vine con la intención de descubrir si quería casarme con él. ¿Y quieres? No lo sé, dijo ella. Solo han pasado 2 días. Y sin embargo, dijo Anthony mirándose las uñas desinteresadamente, tiempo más que suficiente para arruinar tu reputación. ¿Sabe alguien que me he marchado?, preguntó ella enseguida. Aparte de la familia, claro. Todavía no, admitió él, pero alguien se enterará. Siempre se acaba enterando a alguien. Tenía que haber un acompañante, dijo Eloise huraña. ¿Tenía?, preguntó Anthony sin alterarse, como quien pregunta si tenía que haber cordero para cenar o si tenía que ir a la expedición de caza que habían organizado en su honor. Vendrá pronto. Qué mala suerte que haya llegado yo antes. Muy mala suerte, dijo Eloise entre dientes. ¿Qué has dicho?, preguntó él, aunque lo hizo con aquella horrible voz que significaba que lo había oído perfectamente. Anthony, dijo Eloise casi como un ruego, aunque ni ella misma tenía idea de qué le estaba rogando. Anthony la miró con aquella mirada negra tan profunda y violenta que solo entonces Eloise supo que debería haber dado las gracias cuando hacía ver que se miraba las uñas. Dio un paso hacia atrás. Cualquiera que estuviera cerca de Anthony Bridgerton cuando estaba enfadado habría hecho lo mismo. Sin embargo, cuando habló, lo hizo con una voz tranquila y relajada. Tú solita te has metido en este lío, dijo muy despacio, así que tendrás que aceptar las consecuencias. ¿Me obligarías a casarme con un hombre que apenas conozco?, susurró ella. ¿De verdad no lo conoces?, respondió Anthony, porque en el comedor parecía que le conocías muy bien. Saltaste en su defensa la primera oportunidad que tuviste. Mientras hablaba, Anthony la iba dejando sin argumentos y aquello la sacaba de quicio. Eso no basta para aceptar una propuesta de matrimonio, insistió ella. Al menos no todavía. Sin embargo, Anthony no solía rendir con facilidad. Entonces, ¿cuándo? ¿Dentro de 1 semana? ¿2? ¡Basta!, exclamó ella con unas ganas horribles de taparse los oídos. No puedo pensar. No, tú no piensas, la corrigió él. Si te hubieras parado a pensar, a utilizar esa parte del cerebro reservada para el sentido común, nunca te habrías marchado de casa. Eloise se cruzó de brazos y apartó la mirada. Aquel argumento era irrefutable y le daba mucha rabia. ¿Qué vas a hacer, Eloise?, preguntó Anthony. No lo sé, susurró ella, odiando la estúpida que se parecía. Bueno, dijo Anthony todavía con aquella horrorosa y tranquila voz, pues parece que estás en un buen aprieto, ¿no? ¿Decirlo no es suficiente?, saltó Eloise con los puños cerrados a la altura de las costillas. ¿Tienes que acabar cada frase con una pregunta? Anthony sonrió, aunque no parecía divertido. Y yo que pensaba que agradecerías que te preguntara tu opinión. Estás siendo condescendiente y lo sabes. Anthony se inclinó hacia adelante con la mirada encendida. ¿Tienes alguna idea del esfuerzo que estoy haciendo por no alterarme? A Eloise le pareció mejor no ponerlo a prueba. Te escapaste en la mitad de la noche,
dijo al tiempo que se levantaba. Y no dijiste nada, ni siquiera dejaste una nota. Dejé una nota, gritó ella. Anthony la miró incrédulo y cargado de paciencia. La dejé, insistió ella. La dejé en la mesa de la entrada, al lado del jarrón chino. Y esa misteriosa nota decía que no os preocuparais, que estaba bien y que me pondría en contacto con vosotros en un mes. Ah, qué bien, se burló Anthony. Eso me hubiera dejado mucho más tranquilo. No sé cómo no lo visteis, dijo Eloise en voz baja. Seguramente se traspapeló entre las invitaciones. Por lo que sabíamos, continuó Anthony acercándose a su hermana, te habían secuestrado. Eloise palideció. Jamás se le había ocurrido que su familia pudiera llegar a pensar algo así. Jamás se había imaginado que su nota se extraviaría. ¿Sabes qué hizo mamá después de casi morirse de preocupación?, le preguntó Anthony muy serio. Eloise negó con la cabeza, aunque le daba miedo saber la respuesta. Fue al banco, continuó Anthony. ¿Sabes a qué? ¿No podrías decírmelo tú?, preguntó asustada. Odiaba las preguntas. Anthony, caminando hacia ella, casi llevado por la ira, dijo: fue para asegurarse de que los fondos están en orden por si necesitaba sacarlos para pagar un rescate por ti. Eloise se echó hacia atrás, asustada por la ira en la voz de su hermano. Quería decir: dejé una nota, pero sabía que sería un error. Se había equivocado, había sido una estúpida y no quería grabar su estupidez intentando excusarla. Al final, Penélope fue la que se imaginó lo que habías hecho, dijo Anthony. Le pedimos que registrara tu habitación porque posiblemente ha pasado allí más horas que cualquiera de nosotros. Eloise asintió. Penélope había sido su mejor amiga y todavía lo era, a pesar de haberse casado con Colin. Habían pasado interminables horas en su habitación charlando de todo y de nada en concreto. Las cartas de Philip eran lo único que le había escondido en toda su vida. ¿Dónde la encontró?, preguntó Eloise. No es que me importara mucho, pero no pudo evitar sentir curiosidad. Se te había caído detrás de la mesa. Anthony se cruzó de brazos, junto con una flor. Parecía lo más adecuado. Es botánico, susurró. ¿Qué? Botánico, repitió Eloise, aunque esta vez más alto. Sir Philip estudió en Cambridge. Si su hermano no hubiera muerto en Waterloo, habría sido un profesor universitario. Anthony asintió, dirigiendo aquella información y el hecho de que ella lo supiera. Si me dices que es un hombre cruel, que te pegará, que te insultará y no te respetará, no te obligaré a casarte con él. Pero antes de que me respondas, quiero que me escuches bien. Eres una Bridgerton. No me importa con quién te cases o el nombre que adoptes cuando estés delante de un sacerdote y digas sus votos en voz alta. Siempre serás una Bridgerton, y los Bridgerton nos comportamos de manera honrosa y honesta, no porque sea lo que se espera de nosotros, sino porque es lo que somos. Eloise asintió y tragó saliva en un intento de contener las lágrimas que le llenaban los ojos. Así que te lo preguntaré una sola vez, dijo Anthony. ¿Existe alguna razón por la que no puedas casarte con Sir Philip Crane? No, susurró ella. Ni siquiera lo dudó. No estaba preparada para eso. No estaba preparada para el matrimonio. Pero no iba a mancillar la verdad dudando sobre la respuesta. Ya me lo imaginaba. Eloise se quedó allí de pie, casi deprimida, sin saber qué hacer ni qué decir. Se giró porque, aunque quería que Anthony supiera que estaba llorando, no quería que viera las lágrimas. Me casaré con él, dijo entre sollozos, pero es que hubiera querido. Anthony guardó silencio un segundo, respetando la angustia de su hermana, pero cuando ella no añadió nada, dijo: ¿Qué hubieras querido, Eloise? Esperaba estar enamorada, dijo tan bajo que apenas escuchó. Ya, dijo soberbio como siempre, pues deberías haberlo pensado antes de fugarte, ¿no crees? En ese momento Eloise lo odió con todas sus fuerzas. Tú estás enamorado, deberías entenderlo. Yo, dijo en un tono que dejaba claro que no le hacía ninguna gracia verse convertido en el tema de conversación.
Me casé con mi mujer porque la mayor cotilla del país nos descubrió en una situación comprometida. Eloy suspiró, se sentía una estúpida. Hacía tantos años que Anthony se había casado que se le habían olvidado las penosas circunstancias. Cuando me casé no quería a mi mujer, dijo, y después con una voz más suave y nostálgica añadió, o si la quería, todavía no lo sabía. Eloy se sintió. Tuviste suerte, dijo, deseando saber si ella tendría la misma suerte con Philip. Y entonces Anthony la sorprendió, porque no la regañó ni la reprendió, solo dijo, ya lo sé. Estaba perdida, susurró ella. Cuando Penélope y Colin se casaron, se dejó caer en una silla con la cabeza entre las manos. Soy una mala persona, debo de ser muy mala y superficial, porque cuando se casaron solo podía pensar en mí. Anthony suspiró y se arrodilló a su lado. No eres una mala persona, Eloy, y lo sabes. Ella lo miró preguntándose desde cuándo ese hombre, su hermano mayor, era tan sabio. Si le hubiera gritado una palabra más, si le hubiera dicho algo más en aquel tono burlón, le habría destrozado. La habría destrozado o la habría dejado de piedra, pero en cualquier caso entre ellos se habría roto algo. Y sin embargo allí estaba, el arrogante y orgulloso caballero de alta sociedad que había asumido a la perfección el papel que la vida le tenía reservado, arrodillado a su lado, tomándola de la mano y hablándole con una delicadeza que le rompía el corazón. Me alegré por ellos, dijo ella, me alegro por ellos. Ya lo sé. Solo debería haber sentido felicidad. Si así hubiera sido, no serías humana. Penélope se convirtió en mi hermana, dijo. Debería haberme alegrado. ¿No habías dicho que te alegrabas? Ella sintió. Y me alegro, mucho, de corazón, no lo digo por decir. Anthony sonrió con benevolencia y esperó a que su hermana continuara. Es que de repente me sentí muy sola y muy vieja. Lo miró preguntando si le entendería. Jamás pensé que me quedaría atrás. Anthony chasqueó la lengua. Eloy Bridgerton, no creo que nadie nunca cometa el grave error de dejarte atrás. Eloy sonrió, maravillada de que entre todas las personas fuera su hermano el que le hubiera dicho lo que necesitaba escuchar. Supongo que jamás pensé que sería una solterona para siempre, dijo. O al menos que si lo era, Penélope también lo sería. Sé que no es nada bonito y no creo que lo pensara demasiado, pero es lo que sentía, dijo Anthony acabando la frase por ella. Creo que Penélope tampoco creía que se casaría, y Colin tampoco. El amor puede llegar sin hacer ruido, ¿sabes? Asintió, preguntándose si a ella le pasaría lo mismo. Seguramente no. Ella era de las que necesitaría que le diera un buen porrazo en la cabeza. Me alegro de que se hayan casado, dijo. Ya lo sé, yo también. Con Sir Philip, dijo haciendo un gesto con la cabeza hacia la puerta, aunque los hombres estaban al otro lado del pasillo girando 2 veces a la derecha. Nos escribimos durante 1 año, y entonces mencionó lo del matrimonio, y lo hizo de la manera más sensible. No me pidió que me casara con él, solo me invitó a visitarlo para ver si nos adaptábamos bien. Me dijo que estaba loco, que ni siquiera podía planteármelo. ¿Quién se casaría con alguien a quien no conocía? Se rió nerviosa, y entonces Penélope y Colin anunciaron su compromiso. Fue como si mi mundo se derrumbara. Y entonces fue cuando empecé a planteármelo. Cada vez que miraba el escritorio, el cajón donde guardaba todas las cartas, era como si le viera cavando un agujero en la madera para salir a la luz. Anthony no dijo nada, solo le apretó la mano como si le entendiera perfectamente. Tenía que hacer algo, dijo. No podía quedarme viendo pasar la vida por delante de mí como si nada. Anthony chasqueó la lengua. Eloy, dijo. Si estuviera en tu lugar, eso sería lo último por lo que me preocuparía. No, déjame terminar, dijo él. Eres una persona muy especial, Eloy. La vida no pasa por delante de ti como si nada. Confía en mí. Te he visto crecer y he tenido que ser tu padre en ocasiones en las que me hubiera gustado ser solo tu hermano. Eloy abrió la boca mientras tenía el corazón en la garganta. Tenía razón, me había hecho de padre. Era un papel que ninguno de los dos quería para Anthony, pero lo había hecho durante años y sin quejarse.
y ahora fue ella la que le apretó la mano, y no porque lo quisiera, sino porque en ese momento se dio cuenta de cuánto lo quería. Haces que la vida sea especial, Eloís, dijo Anthony. Siempre has tomado tus propias decisiones y siempre lo has tenido todo bajo control. Puede que a ti no te lo pareciera, pero es así. Ella cerró los ojos un instante y meneó la cabeza mientras decía: bueno, cuando vine aquí intentaba tomar mi propia decisión. Parecía un buen plan. Y a lo mejor, dijo Anthony muy despacio, descubres que al final sí que lo es. Sir Philip parece un hombre honorable. Eloy no pudo evitar poner cara de enfadado. ¿Has podido deducir todo eso mientras le rodeabas el cuello con la mano? Anthony le lanzó una mirada de superioridad. Te sorprendería lo que un hombre puede deducir de otro mientras se pelean. ¿A eso llamas pelear? Erais 4 contra 1. Anthony se encogió de hombros. No he dicho que fuera una pelea justa. Eres incorregible. Un adjetivo interesante teniendo en cuenta tus actividades más recientes. Eloy se sonrojó. Muy bien, dijo Anthony en un tono decisivo que anunciaba un cambio de tema. Eso es lo que vamos a hacer. Eloy supo que, dijera lo que dijera, eso es lo que ella tendría que hacer. Estaba muy decidido. Ahora mismo subirás a hacer las maletas, dijo Anthony, y nos instalaremos en mi casa durante una semana. Eloy asintió. Mi casa era el extraño nombre de la casa de Benedict en Walsham, no muy lejos de Romney Hall. Vivía allí con su mujer, Sofía, y sus 3 hijos. No era demasiado grande, pero habría espacio de sobras para unos cuantos Bridgerton más. Tu Sir Philip puede ir a visitarnos cada día, continuó, y Eloy entendió perfectamente el significado de esa frase. Tu Sir Philip va a ir a visitarte cada día. Volvió a sentir. Si al final de la semana determino que es suficientemente bueno para casarse contigo, lo harás inmediatamente. ¿Estás seguro de que puedes juzgar el carácter de un hombre en una semana? No necesito más, dijo Anthony, y si no estoy seguro, pues nos esperaremos otra semana. A lo mejor Sir Philip no quiere casarse conmigo, dijo Eloy, que se sintió en la obligación de decirlo. Anthony la miró fijamente. No tiene esa opción. Eloy tragó saliva. Anthony arqueó una ceja muy arrogante. ¿Entendido? Ella sintió. El plan de su hermano parecía razonable. De hecho, era más razonable que el que habrían propuesto muchos hermanos mayores. Y si al final todo salía mal, si decidía que no podía casarse con Sir Philip, entonces tenía una semana para ver cómo salía de aquel embrollo. En una semana podían pasar muchas cosas. Mira todo lo que había pasado en la última. ¿Volvemos al comedor?, preguntó Anthony. Supongo que debes tener hambre, y si tardamos un poco más, seguro que Colin le dejará la despensa vacía a nuestro anfitrión. Eloy asintió. Eso sí, nos lo han matado. Anthony hizo una pausa. Así me ahorraría los gastos de una boda. Anthony, es una broma, Eloy, dijo meneando la cabeza. Venga, vamos a ver si tu Sir Philip todavía sigue en el mundo de los vivos. Y entonces, iba diciendo Benedict cuando Anthony y Eloy entraron en el comedor. Llegó la moza de la taberna y tenía unas... —¡Benedict! —exclamó Eloy. Benedict miró a su hermana con la culpabilidad escrita en la cara. Se colocó las manos delante del pecho para demostrar el tamaño de lo que estaba diciendo y añadió: —Perdón. —Estás casado —le riñó Eloy. —Sí, pero no ciego —dijo Colin con una sonrisa. —Y tú también —la acusó ella. —Sí, pero no ciego —repitió él. —Eloy —dijo Gregory con lo que según Eloy era la mayor muestra de condescendencia que jamás había oído—, hay cosas imposibles de no ver, sobre todo si eres hombre —añadió. —Es verdad —admitió Anthony—, lo vi con mis propios ojos. Eloy los miró horrorizada, intentando encontrar en la cara de alguno de ellos un poco de cordura. Sus ojos se detuvieron en fin, que a juzgar por su aspecto, sin mencionar el principio de embriaguez, había establecido un vínculo de por vida con sus hermanos durante el breve espacio de tiempo que ella había estado en el despacho hablando con Anthony. —¿Sir Philip? —preguntó esperando a que dijera algo aceptable. Sin embargo,
Philip no pudo, solo pudo sonreír. Sé de quién están hablando, dijo. He estado en esa taberna varias veces. Lucy es famosa en toda la provincia. Incluso yo he oído hablar de ella, dijo Benedict asintiendo. Solo estoy a 1 hora de caballo, menos si voy al galope. Gregory se acercó a Philip con aquellos ojos azules brillantes y le preguntó: ¿Y usted alguna vez? ¡Gregory!, gritó Eloise. Aquello era demasiado. Sus hermanos no deberían hablar de esas cosas delante de ella, pero además lo último que quería saber era si Sir Philip se había acostado con una moza de taberna con unos pechos del tamaño de una sopera. Sin embargo, Philip meneó la cabeza. Está casada, dijo, y yo también lo estaba. Anthony se giró hacia Eloise y le susurró: será un buen marido. Me alegra saber que este comentario te sirve para aprobar un posible marido para tu adorada hermana, dijo ella. Créeme, insistió Anthony, he visto a Lucy y este hombre tiene un gran poder de autocontrol. Eloise colocó los brazos en jarra y se giró hacia su hermano. ¿Sentiste tentaciones? Claro que no. ¿Qué? Me cortaría el cuello. No estoy hablando de lo que Kate haría si descubriera que le habías engañado, aunque dudo que empezara por el cuello. Anthony hizo una mueca, sabía que su hermana tenía razón. Solo quiero saber si sentiste tentaciones. No, admitió él meneando la cabeza. Pero no se lo digas a nadie. Antes me consideraban un vividor. No quisiera que la gente creyera que estoy totalmente domesticado. Debería darte vergüenza. Anthony sonrió. Y sin embargo mi mujer sigue estando loca por mí, que es lo que realmente importa, ¿no te parece? Y Luis supuso que tenía razón. Suspiró. ¿Qué vamos a hacer con estos?, dijo, refiriéndose al cuarteto de hombres sentados a la mesa que estaba literalmente cubierta de platos vacíos. Philip, Benedict y Gregory estaban apoyados en los respaldos de las sillas saciados. Colin seguía comiendo. Anthony se encogió de hombros. No sé qué quieres hacer tú, pero yo voy a unirme a ellos. Eloy se quedó en la puerta, observando cómo se sentaba y se servía una copa de vino. Por suerte habían dejado de hablar de Lucy y sus pechos y ahora hablaban de boxeo, o al menos eso le había parecido. Philip le estaba demostrando unos movimientos de manos a Gregory, y entonces le clavó un puñetazo en la cara. Lo siento, dijo golpeando a Gregory en la espalda. Sin embargo, Eloy vio que tenía la comisura de los labios levemente inclinada. Estaba sonriendo. No te dolerá mucho. A mí la barbilla ya casi no me duele. Gregory gruñó algo así como no le dolía, pero se acarició la barbilla. ¿Sir Philip?, dijo Eloy en voz alta. ¿Puedo hablar con usted un segundo? Claro, respondió él y se levantó inmediatamente, aunque en realidad todos los hombres deberían haberse levantado, ya que ella seguía de pie en la puerta. Philip se le acercó. ¿Sucede algo? Estaba preocupado por si lo habían matado, dijo ella entre dientes. Oh, dijo él, con aquella amplia sonrisa que se le quedaba a cualquier hombre después de haberse tomado 3 vasos de vino. No lo han hecho. Ya lo veo, dijo ella. ¿Qué ha pasado? Philip miró hacia la mesa. Anthony se estaba acabando lo que Colin había dejado intacto en la mesa, seguramente porque no lo había visto. Y Benedict estaba echando la silla hacia atrás, intentando mantener el equilibrio sobre 2 patas. Gregory estaba tarareando una melodía con los ojos cerrados y una estúpida sonrisa, seguramente pensando en Lucy, o en determinadas partes desproporcionadamente grandes de la anatomía de Lucy. Philip se giró hacia ella y se encogió de hombros, y Eloise, agotando casi toda su paciencia, añadió: ¿Desde cuándo son todos tan buenos amigos? Oh, asintió él, y eso es muy gracioso. De hecho, les pedí que me rompieran las piernas. Eloise lo miró. Por muchos años que viviera, jamás entendería a los hombres. Tenía 4 hermanos y se supone que debería ser capaz de entenderlos mejor que otras mujeres. Quizás había tardado 28 años en descubrir que los hombres sencillamente eran bichos raros. Philip volvió a encogerse de hombros. Por lo visto, sirvió para romper el hielo. Ya lo veo. Eloy lo miró. Philip la miró y de reojo. Eloy vio que Anthony los estaba mirando. De repente Philip recuperó la sobriedad. Tendremos que casarnos, dijo. Lo sé. Y si no lo hago,
me romperán las piernas. No se detendrían ahí, refunfuñó ella. Pero aunque así fuera, a una dama le gusta pensar que le han escogido por otra razón que no sea la salud osteopática del futuro novio. Philip la miró sorprendido. No soy estúpida, murmuró ella. He estudiado latín. Sí, claro, respondió él muy despacio, como hacen los hombres cuando no saben qué decir y quieren llenar un espacio. O al menos, insistió ella buscando algo que pudiera interpretarse como un halago, quizá por alguna otra razón que esa. Sí, claro, repitió él asintiendo, aunque no dijo nada más. Eloy lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Cuánto vino ha bebido? Solo 3, hizo una pausa, se lo pensó y añadió, quizá 4. ¿Vasos o botellas? Philip no estaba seguro de conocer la respuesta. Eloy miró hacia la mesa. Había 4 de botellas de vino en la mesa y 3 estaban vacías. No los he dejado solos tanto rato, dijo. Él se encogió de hombros. Tenía que elegir, beber con ellos o dejarles que me rompieran las piernas. La decisión era bastante sencilla. Anthony, exclamó Eloy. Ya había tenido suficiente, decir Philip. Había tenido suficiente de todos y de todo, de hombres, de matrimonio, de piernas rotas y botellas de vino vacías. Pero sobre todo ya había tenido suficiente de ella misma, de haber perdido tanto el control sobre la situación, de sentirse tan impotente ante los giros de la vida. Quiero irme, dijo. Anthony asintió y gruñó masticando el último pedazo de pollo que Colin había dejado. ¡Anthony, ahora! Y su hermano debió notar algo en su voz, seguramente la manera como había vocalizado las palabras, porque se levantó y dijo, por supuesto. Eloy jamás se había alegrado tanto de ver en el interior de un carruaje. Capítulo 11. No soporto que un hombre beba demasiado, porque estoy convencida que entenderás por qué no puedo aceptar la proposición de matrimonio de Lord Westcott. Eloise Bridgerton a su hermano Benedict, después de rechazar su segunda proposición de matrimonio. No, exclamó Sofía Bridgerton, la menuda y casi etérea mujer de Benedict. No puede ser. De verdad, dijo Eloy sonriendo mientras se volvía a sentar en la silla y bebía un sorbo de limonada. Y estaban todos borrachos. Amigos, susurró Sofía, dándole a entender a Eloy que lo que le había sacado de sus casillas la noche anterior era ese comportamiento de camaradería de los hombres. Obviamente solo necesitaba a una mujer para poder desahogarse tranquilamente. Sofía frunció el ceño. ¿No me digas que otra vez estaban hablando de esa pobre Lucy? Eloy se sorprendió. ¿Sabes quién es? Todo el mundo sabe quién es. Dios sabe que es imposible no verla si te cruzas con ella por la calle. Eloy intentó imaginárselo, pero no pudo. Para serte sincera, susurró Sofía, a pesar de que no había nadie cerca de ella. Lo siento mucho por ella. Toda esa tensión y además tanto peso no debe ser bueno para la espalda. Eloy intentó no reír, pero no pudo evitarlo. Un día, Posy incluso se lo preguntó. Eloy abrió la boca, sorprendida. Posy era la hermanastra de Sofía, que antes de casarse con el jovial vicario del pueblo que vivía a pocos kilómetros de Benedict y Sofía, había vivido varios años con ellos. También era la persona más simpática que Eloy había conocido en su vida. Y si había alguien capaz de hacerse amiga de una moza de taberna con los pechos enormes, esa era Posy. Está en la parroquia de Hawk, continuó Sophie. Jute era el marido de Posy, así que seguro que se conocen. ¿Y qué le dijo?, preguntó Eloise. ¿Posy? No, Lucy. Ah, no lo sé, dijo Sophie, haciendo una mueca. Posy no quiso decírmelo. ¿Te lo puedes creer? Posy y yo jamás hemos tenido secretos. Me dijo que no podía traicionar la confianza de una feligresa. A Eloy le pareció un gesto muy noble. Aunque no me concierne, claro, dijo con toda la seguridad de una mujer que se sabe querida. Benedict jamás me engañaría. Claro que no, añadió Eloise. La historia de amor de Benedict y Sophie era legendaria en la familia Bridgerton. De hecho, era una de las razones por las que Eloise había rechazado tantas propuestas de matrimonio.
Quería esa clase de amor, pasión y drama que quería más que eso. Tengo 3 casas, 16 caballos y 42 perros de caza, que le había dicho uno de sus pretendientes. Sin embargo, continuó Sophie, no creo que sea tan difícil cerrar la boca cuando la ve por la calle. Eloise estaba a punto de afirmarle con vehemencia lo muy de acuerdo que estaba con ella, cuando vio que Sir Philip se acercaba hacia ella por el jardín. ¿Es él?, preguntó Sophie sonriendo. Eloise sintió. Es muy apuesto. Sí, supongo que sí, dijo Eloise muy despacio. ¿Lo supones?, preguntó Sophie impaciente. No te hagas la tonta conmigo, Eloise, Bridgerton. Fui tu doncella y te conozco mejor de lo que nadie debería. Eloise se detuvo de comentar que solo había sido su doncella durante 2 semanas, el tiempo necesario para que ella y Benedict aclararan sus sentimientos y decidieran casarse. De acuerdo, admitió. Es muy apuesto, si te gustan los hombres rudos y runales. Y a ti te gustan, apuntó divertida Sophie. Para su completa mortificación, Eloise sonrojó. Puede, murmuró. Además, añadió Sophie, ha traído flores. Es botánico, dijo Eloise. Bueno, eso no le quita mérito al gesto. No, solo lo facilita. Eloise, le regañó Sophie. Deja de hacer eso. ¿El qué? Intentar descuartizarlo antes de darle una oportunidad. No estoy haciendo eso, protestó Eloise, aunque sabía perfectamente que estaba mintiendo. Odiaba que su familia estuviera intentando arruinarle la vida, aunque lo hicieran con la mejor intención, y se sentía huraña y poco cooperativa. Pues a mí me parece que las flores son muy bonitas, dijo Sophie muy decidida. No me importa si tienen 800 variedades en casa, el hecho es que ha pensado en traerlas. Eloise se sintió odiándose, quería sentirse mejor, quería estar contenta y optimista, pero no podía. Benedict nunca me explicó los detalles, continuó Sophie ignorando la angustia de Eloise. Ya conoces a los hombres, nunca te dicen lo que quieres saber. ¿Qué quieres saber? Sophie miró a Sir Philip para calcular el tiempo que todavía tenían para hablar. Está bien, para empezar, ¿es verdad que no lo conocías cuando te escapaste? En persona no, admitió Eloise. Cuando lo explicaba parecía una estupidez. ¿Quién iba a pensar que una Bridgerton se escaparía con un hombre al que no conocía? Bueno, dijo Sophie con una voz muy práctica, si al final todo sale bien, será una historia maravillosa. Eloise tragó saliva, un poco incómoda. Todavía era demasiado temprano para saber si al final todo saldría bien. Sospechaba, estaba segura que acabaría casada con Sir Philip, pero ¿quién sabía qué clase de matrimonio iban a tener? No lo quería, al menos no de momento, y él tampoco la quería. Y aunque al principio creía que no pasaba nada, ahora que estaba en Whitechapel, intentando no darse cuenta de cómo Benedict miraba a Sophie, se preguntaba si habría cometido un error monumental. Además, ¿quería casarse con un hombre que básicamente lo que quería era una madre para sus hijos? Si no podía tener amor, ¿no era mejor estar sola? Por desgracia, la única manera de responder a esas preguntas era casándose con Sir Philip y ver cómo les iba. Y si no salía bien, estaría atrapada. El camino más fácil para terminar un matrimonio era la muerte, y honestamente era una opción que Eloise jamás se había planteado. Señorita Bridgerton. Philip estaba frente a ella, ofreciéndole un ramo de orquídeas blancas. Le he traído esto. Eloise sonrió, animada por el cosquilleo que sintió ante su presencia. Gracias, dijo aceptando las flores y oliéndolas. Son preciosas. ¿Dónde las ha conseguido?, preguntó Sophie. Son exquisitas. Las cultivo yo mismo, respondió él. Tengo un invernadero. Sí, es verdad, dijo Sophie. Eloise me ha comentado que es botánico. Yo intento cuidar el jardín, aunque debo admitir que la mitad del tiempo no tengo ni la menor idea de lo que hago. Estoy segura de que los jardineros me consideran su cruz. Eloise se aclaró la garganta, consciente de que no había hecho las obligadas presentaciones. Sir Philip, dijo, haciendo un gesto hacia su cuñada, le presento a Sophie, la mujer de Benedict. Philip la tomó de la mano e hizo una reverencia diciendo, señora Bridgerton.
Es un placer conocerlo, dijo Sophie con su mejor sonrisa. Por favor, llámeme por mi nombre de pila. He oído que con Eloy lo hace, y además parece que prácticamente es un miembro más de la familia. Eloy se sonrojó. Oh, exclamó Sophie avergonzada. No lo decía por ti, Eloy. Jamás asumiría que... Oh cielos, quería decir que los decía porque los hombres... Bajó la cabeza al tiempo que notaba la cara colorada como un tomate. Bueno, susurró. He oído que ayer bebieron mucho vino. Philip se aclaró la garganta. Un detalle que prefiero no recordar. El hecho de que lo recuerde ya es mucho, dijo Eloy con dulzura. Philip la miró, dejando claro que no lo había engañado con ese tono inocente. Es muy amable. ¿Le duele la cabeza?, preguntó ella. Él le hizo una mueca. Mucho. Ella debería haberse preocupado, debería haber sido amable con él, sobre todo después de que se hubiera tomado la molestia de traerle aquellas orquídeas tan especiales. Sin embargo, no pudo evitar pensar que tenía lo que se merecía, y dijo tranquilamente, pero lo dijo. Me alegro. ¡Eloy!, le riñó Sofía. ¿Cómo está, Benedict?, le preguntó Eloy dulcemente. Sofía suspiró. Llevo toda la mañana tirado por ahí, y Gregory ni siquiera se ha levantado de la cama. En comparación con ellos, parece que he salido bastante bien parado, dijo Philip. A excepción de Colin, dijo Eloy, jamás se resiente de los efectos del alcohol, y Anthony bebió menos que los demás, por supuesto. Un hombre con suerte. ¿Le apetece beber algo, Sir Philip?, preguntó Sophie, arreglándose el sombrero para que le hiciera sombra con los ojos. Sin alcohol, claro, teniendo en cuenta las circunstancias. Sería un placer invitarle un vaso de limonada. Lo aceptaré encantado, gracias. Vio cómo se levantaba y se alejaba hacia la casa y se sentó en su silla, delante de Eloy. Me alegro mucho verle esta mañana, dijo aclarándose la garganta. Nunca había sido un hombre muy hablador y obviamente ese día no era una excepción, a pesar de las extraordinarias circunstancias que los habían llevado a esa situación. A mí también, dijo ella. Philip cambió de postura, la silla era demasiado pequeña para él, como casi todas. Debo disculparme por mi comportamiento de anoche, dijo con rigidez. Ella lo miró, perdiéndose unos segundos en aquellos ojos negros antes de bajar la vista hacia el césped. Parecía sincero, seguramente lo era. No lo conocía muy bien, al menos no lo suficiente como para casarse con, aunque eso ahora había quedado en un segundo plano, pero no parecía de los que piden perdón a la ligera. Sin embargo, todavía no estaba preparada para caer a sus pies agradecida, de modo que, cuando le contestó, lo hizo en un tono moderado. Tengo hermanos, dijo. Ya estoy acostumbrada. Puede que usted lo esté, pero yo no. Le aseguro que no tengo por costumbre beber en exceso. Eloy asintió, aceptando sus disculpas. He estado pensando, dijo él. Yo también. Philip se aclaró la garganta y se tocó el nudo de la corbata como si de repente le apretara. Tendremos que casarnos, claro. No le dijo nada que ella no supiera, pero había algo terrible en su voz. Quizá fue la ausencia de emoción, como si fuera un problema más que tuviera que resolver, o quizá fue la manera tan resuelta de decirlo, como si ella no tuviera otra opción, y aunque en realidad era así, no le gustaba que se lo recordaran. Fuera lo que fuera, la hizo sentirse extraña e incómoda, como si necesitara saltar y salir de su cuerpo. Se había pasado su vida de adulta tomando sus propias decisiones y se consideraba la mujer más afortunada del mundo porque su familia se lo había permitido. Quizá por eso ahora le parecía insoportable que la obligaran a ir por un camino antes de estar preparada para ello. O quizá era insoportable porque había sido ella la que había empezado todo. Estaba furiosa consigo misma y por eso estaba de lo más insolente con todo el mundo. Haré lo que esté en mi mano para hacerla feliz, dijo él un poco brusco, y los niños necesitan una madre. Eloy sonrió. Le habría gustado que se casaran por algo más que los niños. Estoy seguro de que será una gran ayuda, dijo él. Una gran ayuda, repitió ella, odiando el sonido de esas palabras. ¿No está de acuerdo? Eloy asintió, básicamente porque tenía miedo de que si abría la boca empezaría a gritar. Perfecto, dijo él. Entonces está todo arreglado. Está todo arreglado. Aquella sería para el resto de su vida su gran proposición de matrimonio. Y lo peor de todo
era que no tenía derecho a quejarse. Era ella la que se había escapado de casa sin darle a Philip tiempo suficiente para encontrar un acompañante. Era ella la que había decidido ir en busca de su destino. Era ella la que había actuado sin pensar y ahora lo único que tenía eran esas palabras: está todo arreglado. Tragó saliva. Perfecto. Philip la miró extrañado. ¿No está contenta? Claro, dijo muy seca. Pues no lo parece. Estoy contenta, repitió ella. Philip dijo algo entre dientes. ¿Qué ha dicho?, preguntó ella. Nada. Ha dicho algo. La miró con impaciencia. Si hubiera querido que lo escuchara, lo habría dicho en voz alta. Eloís contuvo el aliento. En tal caso no debería haber dicho nada. Hay algunas cosas, dijo Philip, que es imposible guardarse dentro. ¿Qué ha dicho?, insistió ella. Philip se pasó la mano por el pelo. Eloís, ¿me ha insultado? ¿De verdad quieres saberlo? Puesto que parece que vamos a casarnos, dijo ella. Sí. No recuerdo las palabras exactas, respondió, pero creo haber combinado las palabras mujeres y poco sentido común en la misma frase. No debería haberlo dicho, sabía que no debería haberlo dicho, era de mala educación en cualquier circunstancia, y en la actual mucha más. Sin embargo, lo había pinchado una y otra vez hasta que lo había hecho explotar. Era como si le hubiera clavado una aguja debajo de la piel, y luego, para divertirse, la hubiera empezado a mover. Además, ¿por qué estaba de tan mal humor esta mañana? Él solo había puesto las cartas sobre la mesa. Tendría que casarse y sinceramente debería alegrarse de que, ya que se había metido en una situación tan comprometida, al menos fuera con un hombre que estuviera dispuesto a hacer lo correcto y aceptara casarse con ella. No esperaba que le diera las gracias. Demonios, él tenía la culpa igual que ella. La había invitado a visitarlo, pero esperar una sonrisa y un buen humor era pedir demasiado. Me alegro de que hayamos mantenido esta conversación, dijo de repente Lois. Ha estado muy bien. Philip la miró sospechando algo malo enseguida. ¿Cómo? Ha sido muy beneficiosa, dijo. Una siempre debería conocer a su futuro marido antes de casarse y... Philip gruñó. Aquello no iba a terminar bien. Y, añadió Eloís muy seca, interrumpiéndole el gruñido, ha quedado muy claro sus sentimientos hacia las mujeres. Philip solía oír de los conflictos, pero es que aquello ya era demasiado. Si no recuerdo mal, respondió, nunca le he expresado mis sentimientos hacia las mujeres. Lo suponía, dijo ella, y la frase con las palabras mujeres y poco sentido común solo me lo ha confirmado. ¿De veras?, preguntó él arrastrando las palabras. Bueno, pues ahora pienso otra cosa. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué quiere decir? Que he cambiado de opinión. Acabo de decidir que no tengo ningún problema con el género femenino. De hecho, a la única que encuentro insoportable es a usted. Eloís se echó hacia atrás, ofendida. ¿Es que nadie le ha llamado insoportable antes? Le costaba creerlo. Nadie que no fuera de mi familia, respondió ella. Pues debe vivir en una sociedad muy educada. Philip volvió a cambiar de posición. ¿Es que nadie hacía sillas para hombres corpulentos? ¿Eso, o es que la tienen tanto miedo que se acomodan a sus caprichos? Eloís se sonrojó y Philip no supo si era porque había dado en el clavo y le daba vergüenza o si estaba tan enfadada que no podía ni hablar. Seguramente por ambas cosas. Lo siento, dijo Eloís entre dientes. Philip la miró sorprendida. ¿Cómo dice? No podía ser cierto. He dicho que lo siento, repitió ella, dejando claro que no iba a repetir una tercera vez, así que sería mejor que prestara atención. Oh, dijo él, que estaba demasiado sorprendido como para decir cualquier otra cosa. Gracias. De nada. El tono no era muy amable, pero parecía estar haciendo un esfuerzo por controlarse. Por un segundo Philip no dijo nada, pero luego no pudo evitar preguntar, ¿por qué? Ella lo miró, irritada por el hecho de que no hubiera dado por terminada la conversación. ¿Tenía que preguntarlo? Bueno, sí. Lo siento, gruñó Eloís, porque estoy de mal humor
y he sido muy mal educada con usted, y si me pregunta cuán mal educada he sido, le juro que me levantaré y me marcharé y no me volverá a ver en la vida, porque, se lo advierto, esta disculpa ya es muy difícil por sí misma para que encima tenga que darle más explicaciones. Philip decidió que aquello bastaría. Gracias, dijo con suavidad. No dijo nada en un minuto que fue seguramente el minuto más largo de su vida, pero entonces decidió atreverse y decirlo. Si le sirve de algo, le dijo, ya había decidido que nos adaptaríamos bien antes de que llegaran sus hermanos. Ya había decidido pedirle que se casara conmigo, como Dios manda, con un anillo y lo que sea que se supone que tenga que hacer. No sé, ha pasado mucho tiempo desde que le propuse matrimonio de mi difunta mujer y, en cualquier caso, aquello no se produjo en las mejores circunstancias. Eloy lo miró, sorprendida y quizás también un poco agradecida. Siento mucho que la llegada de sus hermanos haya acelerado algo para lo que todavía no estaba preparada, dijo, pero no lamento que haya sucedido. No, susurró ella, ¿de verdad? Le daré todo lo que pueda necesitar, dijo, dentro de los límites de lo razonable, claro. Pero no puedo. Levantó la cabeza y vio que Anthony y Colin venían hacia ellos, seguidos de un camarero con una bandeja llena de comida. No puedo hablar por sus hermanos. Me imagino que estarán dispuestos a esperar el tiempo que usted necesite. Sin embargo, y para serle sincero, si fuera mi hermana ya la habría arrastrado a la iglesia ayer por la noche. Eloy miró a sus hermanos. Todavía tardarían medio minuto en llegar. Abrió la boca y luego la cerró porque obviamente se lo había pensado 2 veces antes de hablar. No obstante, después de varios segundos, durante los cuales Philip casi pudo ver cómo giraba la maquinaria dentro de su cabeza, Eloy le preguntó, ¿por qué decidió que nos adaptaríamos bien? ¿Perdón? Solo era una maniobra dilatoria, claro. No se esperaba una pregunta tan directa, aunque solo Dios sabía por qué no. Al fin y al cabo, era Eloy. ¿Por qué decidió que nos adaptaríamos bien? Repitió ella muy decidida. Aunque claro, si es así como Eloy hacía las preguntas con decisión, y cuando podía ir directa al grano y llegar al fondo de una cuestión, nunca se andaba con rodeo. Philip tosió para aclararse la garganta. No lo sabe, dijo Eloy decepcionada. Claro que lo sé, protestó él. Aún ningún hombre le gustaba que le dijeran que no sabía por qué hacía las cosas. No lo sabe, si lo supiera no estaría ahí sentado sin decir nada. Por el amor de Dios, mujer, ¿es que no tiene ni un poco de compasión? Un hombre necesita un tiempo para formular una respuesta. Ah, dijo la siempre genial voz de Colin Bridgerton, aquí está la pareja feliz. Philip jamás había estado tan contento de ver a otro ser humano en toda su vida. Buenos días, les dijo a los dos Bridgerton, increíblemente feliz de escapar del interrogatorio de Eloy. ¿Tiene hambre?, le preguntó Colin sentándose a su lado. Me he tomado la libertad de pedir que nos sirvieran el desayuno al aire libre. Philip miró a la calle y se preguntó si debería ofrecerle su ayuda. Daba la sensación de que el pobre hombre caería redondo en cualquier momento por el peso de la bandeja. ¿Cómo estás esta mañana?, le preguntó Anthony a su hermana mientras se sentaba en el banco de a su lado. Bien, respondió ella. ¿Tienes hambre? No. ¿Estás contenta? No por ti. Anthony miró a Philip. Normalmente es más habladora. Philip se preguntó si Eloy sería capaz de pegarle a su hermano. Era lo que se merecía. El lacayo dejó de caer la bandeja en la mesa haciendo más ruido de lo normal, y aunque se disculpó, Anthony le dijo que no pasaba nada, que ni el mismísimo Hércules sería capaz de transportar toda la comida que Colin podía engullir. Los hermanos Bridgerton se sirvieron ellos mismos, y luego Anthony se giró hacia Eloy y Philip y dijo, los dos parecéis muy en sintonía. Eloy lo miró sin esconder la hostilidad que sentía hacia él. ¿Ah, sí? ¿Y cuándo te has dado cuenta? Lo he visto enseguida, dijo encogiéndose de hombros. Miró a Philip. Ha sido por la pelea. Las mejores parejas siempre discuten. Me alegro saberlo, respondió Philip. Mi mujer y yo solemos tener conversaciones similares, aunque siempre acaba dándome la razón, dijo Anthony tranquilamente. Eloy lo atravesó con la mirada. Por supuesto, la versión de mi mujer es totalmente distinta, añadió encogiéndose los hombros.
Le dejo creer que soy yo el que le da la razón a ella. Miró a Philip y sonrió. Así es más fácil. Philip miró a Eloise. Por lo visto estaba haciendo un gran esfuerzo por contenerse. ¿Cuándo has llegado?, le preguntó Anthony. Hace unos minutos, respondió Philip. Sí, dijo Eloise, y me ha propuesto matrimonio. Supongo que te alegrará saberlo. Philip, sorprendido por el repentino anuncio, empezó a toser. Disculpe. Eloise se giró hacia Anthony y dijo, ha dicho, tendremos que casarnos. Bueno, y tiene razón, respondió Anthony mirándola fijamente. Tenéis que casaros. Ni debo felicitarlo por coger el toro por los cuernos. Creía que tú más que nadie eras partidaria de ser directo, ni de decir las cosas a la cara. ¿Alguien quiere un bollo?, preguntó Collie. ¿No? ¿Mejor? ¿Más para mí? Anthony miró a Philip y dijo, está un poco alterada porque odia que le den órdenes. En unos días estará bien. Estoy bien, gruñó Eloise. Sí, claro, murmuró Anthony. Tienes toda la pinta de estar muy bien. ¿No tienes que estar en otra parte?, le preguntó Eloise entre dientes. Una pregunta muy interesante, respondió su hermano. Cualquiera diría que debería estar en Londres con mi mujer y mis hijos. De hecho, si tuviera que estar en otra parte, supongo que sería con ellos en casa. Sin embargo, por extraño que suene, estoy aquí, en Wiltshire, donde cuando hace 3 días me desperté en mi espléndida cama de Londres, jamás pensé que estaría. Forzó una sonrisa. ¿Alguna otra pregunta? Eloise no dijo nada. Anthony le dio un sobre. Ha llegado esto para ti. Eloise miró el sobre y Philip vio que había reconocido la letra enseguida. Es de mamá, le dijo Anthony, aunque estaba claro que él ya lo sabía. ¿Quieres leerla?, le preguntó Philip. Eloise negó con la cabeza. Ahora no. Y él supo que quería decir delante de mis hermanos no. Y entonces de repente Philip supo exactamente qué tenía que hacer. Lord Bridgerton, le dijo Anthony poniéndose en pie. ¿Me permite hablar a solas con su hermana un momento? Acaba de hablar a solas con ella, dijo Colin entre 2 bocados de bacon. Philip lo ignoró. ¿Milord? Por supuesto, dijo Anthony. Sí, ella está de acuerdo. Philip cogió a Eloise de la mano y le puso en pie. Está de acuerdo, dijo él. Intervino Colin. Sí, parece que está muy de acuerdo. En ese instante Philip decidió que todos los Bridgerton necesitaban bozales. Venga conmigo, le dijo a Eloise antes de que ella empezara a discutir. Y lo haría, seguro, porque era Eloise, y si veía la posibilidad de una discusión, era incapaz de sonreír y hacer caso. ¿A dónde vamos?, dijo ella cuando estaban lejos de su familia y él estaba arrastrando por el jardín, sin darse cuenta de que prácticamente tenía que correr para seguirle el paso. No lo sé. ¿No lo sabe? Philip se detuvo en seco y Eloise chocó contra él. Fue bastante agradable, la verdad. Pudo notar toda su silueta, desde los pechos hasta los muslos, aunque ella recuperó la compostura enseguida y se separó antes de que él pudiera saborear el momento. Es la primera vez que estoy en esta casa, dijo, explicándole como si fuera una niña pequeña. Tendría que ser adivino para saber a dónde voy. Ah, dijo ella. Entonces siga adelante. Se dirigió hacia la casa y entró por una puerta lateral. ¿A dónde lleva esta puerta?, le preguntó. Adentro, respondió ella. Philip la miró con sarcasmo. Es el despacho de Sophie y da al pasillo, explicó Eloise. ¿Y Sophie está en su despacho? Lo dudo. ¿No había ido a buscarle un vaso de limonada? Bien, abrió la puerta, dando las gracias de que no estuviera cerrada, y se asomó. No había nadie, pero la puerta que daba al pasillo estaba abierta, así que cruzó la habitación y la cerró. Cuando se giró vio que Eloise seguía en la otra puerta, observándolo con una mezcla de curiosidad y diversión. Cierra la puerta, le ordenó. Eloise arqueó las cejas. ¿Perdón? Que cierres la puerta. No solía usar ese tono de voz, pero después de un año de incertidumbre, de sentirse perdido en las corrientes de su vida, por fin lo tenía todo bajo control. Y sabía perfectamente lo que quería.
Eloy, cierra la puerta, le dijo en voz baja, caminando despacio hacia ella. Eloy se abrió los ojos como platos. ¿Philip? Dijo en un suspiro. Yo... No digas nada, dijo él, solo cierra la puerta. Sin embargo, estaba allí inmóvil, mirándolo como si no lo conociera, que en realidad era verdad. Demonios, si quisiera él estaba seguro de conocerse en ese mismo momento. Philip, ¿qué? Él llegó hasta la puerta y la cerró con llave. ¿Qué estás haciendo? Preguntó ella. Estabas preocupada por si nos adaptábamos bien, le dijo él. Ella abrió la boca. Philip se le acercó. Creo que ya ha llegado la hora que te demuestre que no tienes por qué preocuparte.